Hola, buenos días a todas. Gracias por estar aquí conmigo hoy día. Les voy a presentar mi proyecto que se llama Pasajeros de Fronteras. Para la introducción, este se define como la migración irregular por pasos no habilitados, trae consigo a muchas personas individuales y familias. A pesar de que esta situación irregular no recibe el apoyo que necesita, cuando el apoyo existe, tiende a ser dirigido a los adultos. Así, se deja de lado a los niños y niñas, quienes también se ven afectados en una vida que recién está dando inicio a su desarrollo personal y social. Dentro de esto existen varias etapas en donde los afectan de manera significativa para lo que se les viene a continuación. Es por esto que conocer y entender los problemas del trayecto irregular desde la perspectiva infantil migrante podría ayudar a que las intervenciones tengan mayor enfoque en poner sus refuerzos en las necesidades específicas. Para esta investigación definí 3 ámbitos de estudios que me ayudaron a tomar el camino para llegar a mi propuesta final. El primer ámbito habla de los trayectos irregulares migratorios, que se define como la salida de un lugar de origen, la ruta de tránsito por lugares no habilitados y la llegada a un asentamiento irregular. Para después hablar de la infancia migratoria, que son niños y niñas migrantes que acompañan a sus familias o conocidos en las rutas irregulares. Muchas veces dejan su país por razones forzosas o razones desconocidas. Dentro de estas dos se ven los efectos de las experiencias migratorias irregulares, sean positivos, negativos, o los efectos que ocurren de por sí. Como tercer ámbito se encuentra la psicología social, que es la rama ligada a la psicología que investiga la toma de decisiones de los individuos en base a sus conductas sociales, y cómo estos pueden conseguir mejoras a través de acciones de fortalecimientos de grupos. Entre medio de estos dos encontramos los factores estresantes y emocionales que tienen los niños dentro de su psicología social. Y luego, entre medio de la psicología social y los trayectos irregulares migratorios, se encuentran las intervenciones psicosociales para los migrantes irregulares. A partir de esto, y como verán después de mi investigación, definí que la mejor propuesta es hacer talleres de apoyo para la visibilización y sistematización de los principales problemas y necesidades específicas que tienen estos niños y niñas migrantes. Y esto a partir de los traumas generados por la llegada al país de manera irregular. Para el marco teórico, voy a partir por explicarles un poco cómo funcionan las trayectorias regulares de migración en Chile. Chile se considera como el país con mayor atracción de Latinoamérica, donde dentro de los casi 19 millones de habitantes que teníamos en el 2019, que son los últimos datos del censo, un quinceavo de esta población, que son 1,25 millones de personas, son migrantes. Existe una consistencia en las nacionalidades de migrantes latinoamericanos que indican las siguientes cifras. Aquí Venezuela apunta con la cifra más alta, siendo un 30,5%, y sigue por Perú y Haití. Esto, juntando el resto de los países de América Latina y el Caribe, logran un 82,9% de los migrantes siendo de nacionalidad de América Latina o del Caribe. Esto deja que un 17,1% sea de otra nacionalidad de otros continentes. El aumento por pasos no habilitados, ahora hablando de migración irregular, ha ido en aumento desde 2010, que ingresaron 415 personas, sumándose al 2015, casi triplicando el número a 1.779 personas.
Algunos de estas consecuencias se explican por la crisis venezolana que colapsó el año 2016. Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que se presentan en Venezuela han obligado a familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad a dejar su país. Esto, la mayoría de las veces, se encuentran obligados a tomar rutas irregulares para así lograr estar más seguros. Así se ve otra de las razones por la gran cantidad de venezolanos que han ingresado por pasos no habilitados. Eso también se puede explicar en el año 2017, en el gobierno de Michelle Bachelet. Se generaron expectativas al pueblo venezolano, prometiendo un paso ordenado al país, para que posteriormente, el año siguiente, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, estas promesas se quitaran y se ve un aumento significativo en el ingreso no habilitado. Entonces, hasta el 2019 se ven 8.000 personas ingresando por pasos no habilitados. En 2020 se duplica. Y este año, solo hasta julio, se proyecta una cifra récord de 23.673 personas ingresando por pasos no habilitados. Otra de las restricciones administrativas ha sido el cierre de fronteras por la pandemia. Y aparte de las restricciones, los movimientos migratorios irregulares tienen muchas complicaciones, ya que estas no presentan estructura, ni responden a ninguna secuencia de viajes, ninguna entrada o salida definida, y cada acción es una negociación con múltiples factores entre la familia, las condiciones de vida, la relación que tienen contra otras personas y las condiciones de accesos. En los casos irregulares, el término acogida topa con un punto de tensión, ya que las trayectorias la mayoría de las veces no coinciden con los planes originales y terminan por habitar territorios que son muy peligrosos. En cada trayecto migratorio existen estrategias para sobrevivir, pero a pesar de esto, la condición de ser inmigrantes ilegales no los considera como sujetos de derechos, exponiéndolos a violencias y condiciones que las políticas migratorias actuales no responden. Bueno, y siguiendo hablando de las trayectorias irregulares, a fines de 2020 se empieza a notar la llegada masiva de migrantes que ingresan desde un territorio boliviano, quedándose varados en Colchane, en la frontera con Bolivia, y se quedan esperando a ser ingresados y derivados a albergues. La prioridad de quienes arriesgan sus vidas cruzando estas fronteras es llegar a Iquique, y así seguir su dirección al sur del país, esencialmente a Santiago. Para lograr esto deben autodenunciarse y así poder habitar en ese tiempo acá en el país. Se detallan aproximadamente 300 denuncias diarias por parte de los migrantes. En este gráfico se pueden ver los principales países por donde se cruzan las fronteras, sea proveniente de Venezuela o Perú. Cabe destacar que esta ruta fue construida en base a datos oficiales de detenciones y también historias de los mismos migrantes. Aquí se puede ver dónde está ubicado Colchane, en la frontera con Bolivia, y su distancia con Iquique. No es menor señalar que desde Caracas hasta Colchane hay 5.457 kilómetros de distancia, lo cual la mayoría de las veces es hecha a pie. En la llegada, Colchane además presenta la dificultad de que se encuentra a 3.600 metros sobre el mar, generando complicaciones físicas en quienes llegan a este lugar. La pandemia ha sido utilizada a su favor, ya que el país no puede permitir el ingreso de los migrantes sin acceder a una residencia sanitaria. Por lo tanto, se les ofrece traslado a la residencia que se encuentra en Iquique. Muchos de los migrantes que llegan a Colchane duermen en la calle a la intemperie o improvisan sus propios refugios, sometiéndose a varios factores peligrosos. Las siguientes patologías son las que más se repiten en quienes cruzan la frontera, llegando con extrema necesidad de asistencia física y emocional,
La primera es hipotermia, ya que la temperatura nocturna puede llegar hasta los menos 10 grados, siguiendo por crisis hipertensivas, deshidratación, enfermedades cardiovasculares y ataques de pánico. No existe ningún registro oficial de enfermedades o muertes, y de hecho existe una gran disputa entre las cifras y datos que entregan las autoridades y lo que cuentan quienes cruzan la frontera. Los relatos de las muertes son constantes entre los migrantes y estas ocurren en el mismo lugar o durante el trayecto. Las muertes ocurren desde niños y niñas hasta adultos mayores. Algunos de los efectos en la salud mental eh, que trae la desprotección que se mencionó anteriormente, junto al acceso a servicios básicos o educación, completa la desprotección de los migrantes. El fenómeno de la migración puede ser una experiencia altamente estresante desde la trayectoria hasta el asentamiento, donde los inmigrantes expresan distintos niveles de malestar emocional y altos niveles de estrés. Esto producto a los distintos procesos que esto conlleva, más aún cuando ésta se realiza en familias con niños o adultos mayores, donde las dificultades de encontrar trabajo o vivienda pueden complicar los procesos de adaptación. Las repercusiones en la salud mental asociadas con la migración pueden aparecer en varias etapas. Primero puede ser en cualquier integrante de la familia, sea adulto o niño o niña, puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento del ciclo migratorio. La infancia migratoria, solo en el año 2019, presentó que el 12% de los niños y niñas inscritas en Chile fueron hijos e hijas de migrantes. La condición de ser niño o niña y a la vez migrante los convierte en un grupo social especialmente vulnerable. Esto da importancia a las necesidades que se deberían atender para garantizar sus derechos. Esto es para quienes han vivido un movimiento irregular o quienes han nacido en el país siendo hijas o hijos de migrantes. Existen prácticas sectoriales que restringen y exigen particulares para acceder a derechos básicos sociales, lo que hace una experiencia muy difícil de ser niño o niña migrante y debilitan las posibilidades de inclusión como consecuencia de la espera de visas de sus cuidadores, padres o madres. Algunas de las experiencias o eventos traumáticos pueden ser en los lugares de origen, en los trayectos migratorios o en los lugares de destino. Estos pueden provocar impactos devastadores. Esto puede ser en su aprendizaje, en su comportamiento y en el desarrollo social y emocional. Los niños y niñas que han tenido que dejar sus países son una población aún más vulnerable y tienden a sufrir diferentes problemas de salud mental en sus nuevos países, sobre todo si estos no reciben la ayuda para asimilar los procesos de migración y poder adaptarse satisfactoriamente. Algunas de las consecuencias de estrés postraumático pueden ser frustración, rabia o tristeza. Esto después de haber vivido una migración irregular. Se podría derivar a sentimientos ansiosos y síntomas angustiosos de mayor gravedad, derivándose a malestares crónicos y otros episodios más graves, los cuales pueden ser aún peores después de la pandemia. Otro de los aspectos negativos a nivel psicológico, aparte de las migraciones forzadas de por sí, pueden tener la relación a que los niños y niñas muchas veces suelen no conocer la razón de su desplazamiento, y a partir de eso se producen conflictos en las familias y confusiones personales al no entender las razones y
cómo sigue el proceso. La atención dirigida a esta población es una necesidad que aún no es abordada correctamente por el Estado y resulta cada vez más urgente de que sea atendida. Dentro de los sistemas de protección en Chile, la migración se ha convertido recientemente en un objeto de estudio para los estados. Esto estimulado por el creciente número de personas involucradas en los procesos migratorios y los retos que significa, obviamente, para las políticas públicas estos procesos. Los niños y niñas se ven afectados de manera directa por el fenómeno migratorio. Sin embargo, es visto como un movimiento que se define por paradigmas de comprensión de la infancia desde una perspectiva adulta, teniendo repercusiones en las políticas públicas que se diseñan e implementan en cualquier contexto de la migración, y a la vez se notan consecuencias en la debilidad de crear programas y capacitaciones que cubran las necesidades específicas de estos niños y niñas. Otro factor que limita el diseño de medidas específicas de protección es la falta de estudios sobre la infancia y adolescencia migratoria, más la ausencia de estadísticas. El desafío de la inclusión a la niñez posee varios factores a considerar que no están siendo abordados por las políticas que existen hoy en día. Como primera instancia, se deben preparar los actores de primera línea, quienes se encuentran en los lugares de llegada por los pasos no habilitados. Como segunda instancia, los actores secundarios también deben prepararse, como los docentes y funcionarios. Todo esto bajo una sensibilización a las condiciones vulnerables de la migración. Y por último, se deben aprender a comunicar de una forma intercultural para así integrar y validar el empoderamiento de las comunidades migrantes. En Chile sí existen registros cuantitativos de ingresos a residencias sanitarias, albergues, programas de protección infantil, pero no existe una base de información en el caso de condiciones y aspectos cualitativos y experiencias del trayecto migratorio. Es de vital importancia reconocer la infancia como parte de la situación de movilidad para así conocer los riesgos y vulnerabilidades específicas a los que están expuestos en el proceso migratorio. Después, como mencioné al principio de la presentación, la psicología social tiene como objetivo analizar las conductas sociales de los individuos en base a un colectivo. Con esto se abre el espacio para explicar en la teoría existen funciones y procesos para las acciones comunicativas de una persona, y lo mismo para una sociedad o cultura. Estas tres dimensiones del ser social se definen en lo personal, que es en relación consigo mismo, lo social en relación con los demás, y lo cultural, que es ya en el ámbito de su vida cotidiana. En la infancia, la relación entre estos factores socioculturales y del desarrollo cognitivo son la clave para explicar la educación y la inserción de los niños y niñas en la sociedad. Y existen varias interpretaciones fundamentales para la comprensión de este desarrollo humano desde la infancia. Estos son muy importantes para la comprensión de los comportamientos y en relación a su lugar de origen, experiencias e integración en el país de destino. La primera interpretación, sintetizada por el funcionamiento mental de un individuo, solamente puede ser entendido examinando los procesos sociales y culturales en los que está insertado, significando en ámbitos migratorios que un niño o niña migrante no podría ser entendido sin conocer su historia o contexto por detrás. La segunda interpretación habla de un paradigma que comienza con un individuo y este se va convirtiendo progresivamente en un ser social ante el contacto con otras personas. Piaget organizó 4 etapas del desarrollo cognitivo. El primero es de los 0 a los 2 años, que es funcional. Esto hace que los niños tengan interacción sobre su cuerpo y con otros objetos. Después son las preoperacionales, de 2 a 7 años, que son más simbólicos. Se deja el pensamiento egocéntrico de lado y se aprende el lenguaje, para después llegar a las
etapas concretas y abstractas de 7 a 12 años, ya utilizando operaciones lógicas para resolver problemas de mayor magnitud, para terminar en las actividades formales, que son desde los 12 años hasta la vida adulta. Todas las anteriores dependen de un ambiente social apropiado, obviamente, y es indispensable para el sistema nervioso infantil se desarrolle potencialmente. Las intervenciones psicosociales que promueven factores prescriptores, hay algunos como talleres de integración, terapias individuales y grupales. En la literatura de la migración existen varias propuestas. Estas pueden ser individuales o grupales. Sin embargo, las intervenciones existentes suelen situarse en momentos muy posteriores a instancias de llegada al país, junto con la casi nula participación de los niños y niñas en las actividades de casos de estudios para el diseño de ciertas actividades. De igual forma, las intervenciones deben ser sensibles a las diferentes culturas. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el contexto chileno y la situación migrante de este país, siendo que la mayoría de las soluciones observa el migrante como un grupo generalizado y no tienen sensibilidad cultural a cada nacionalidad de origen. Las intervenciones se deben considerar tanto durante como después de la llegada al país. Los factores de riesgo y protección deben ser de carácter dinámico y de manera cronológica. En el país de destino existe potenciales traumáticos que pueden volver a victimizar a los niños y niñas, tales como controles de llegada, confusiones, cuestionamientos o exclusión social, junto a otras cosas. Las intervenciones en los niños y niñas deberían considerar 3 niveles principales. Como primer nivel, el estrés a nivel individual. Como segundo nivel, el apoyo social. Y como tercer nivel, el contexto social y cultural, para así identificar factores de riesgo y protección en cada uno de estos. Los niveles de estrés individual en temas de migraciones irregulares competen a todos los niños y niñas migrantes con experiencias de trayectos complejos. Esto ya que se enfrentan a situaciones desconocidas, generando alteraciones en las demandas del entorno y sus recursos para enfrentar a lo que piensan y sienten. Es por esto que se deben conocer las implicancias a nivel individual, en primer lugar, para luego lograr el correcto apoyo social y su integración en la sociedad. En la sociedad infantil, los contextos son muy importantes, físicos o sociales. Las escuelas son un lugar privilegiado como posible espacio de intervención, sin embargo, obviamente no es el único para trabajar con ellos. Estas presentan espacios y oportunidades de intervención individual, entre pares o incluso con la participación de sus cuidadores, para eventualmente llevar a intervenciones en la comunidad. Es por esto que se debe aprovechar la instancia de la escuela para lograr entender las causas del estrés individual y generar eh, posibles soluciones a nivel de la comunidad. Sin embargo, los factores estresantes en distintos momentos de la migración, teniendo diferentes dimensiones temporales y sistemáticas. Esto aumenta la necesidad de crear propuestas de intervención en base al apoyo de agentes capacitados para un contexto, situaciones y necesidades específicas. Desde este punto de vista, los niños y niñas deben ser vistos como agentes activos. Esto haciéndolos partícipes en la toma de decisiones, en los cambios que les incumben, y de esta forma el contexto social funciona como soporte al cambio individual. Se debe considerar a los niños y niñas migrantes como sujetos activos, y de esta forma, en especial los niños, lograrían integrarse a las comunidades. Para la formulación del proyecto, se plantea y se detecta un problema, que existe una deficiencia en la base de información sobre ciertos aspectos de los procesos migratorios irregulares y, por ende, la falta de soluciones especializadas. Esto afecta directamente a los niños y niñas migrantes, generando síntomas de estrés postraumáticos, junto a frustraciones, rabia, tristeza y otros síntomas psicosomáticos. Las intervenciones existentes para prevenir estas consecuencias
Suelen ser sobre temas de integración en ámbitos muy posteriores a su llegada al país, y no sobre experiencias previas a la migración o sobre su ruta de camino, de la cual no existe información detallada. Sin embargo, nuestra oportunidad es que existe la posibilidad de prevenir efectos negativos, si estos son tratados a tiempo y de manera correcta. Es por esto que es de vital importancia identificar y conocer los traumas específicos que conllevan los trayectos migratorios irregulares, para así poder sistematizarlos obteniendo información puntual acerca de sus necesidades, generando una base para futuras soluciones. ¿Cómo sería esto? ¿A través de qué? A través de talleres de apoyo para la visibilización y sistematización de los principales problemas y necesidades. Esto a partir de los traumas generados por la llegada al país de manera irregular. ¿Por qué? Porque hay que visualizar las necesidades de trabajar los traumas que generan la llegada de los niños y niñas migrantes irregulares a su destino, a través de proyecciones y narraciones de los movimientos migratorios irregulares desde una perspectiva infantil. Esto podría ayudar a guiar a quienes intentan prevenir las consecuencias de la salud mental de mejor manera. Esto sería para sistematizar la información entregada por los niños y niñas para poder entregarla a los agentes del servicio social, ayudándolos a entender y abarcar de mejor manera los problemas y necesidades específicos que estos niños y niñas tienen para mejorar su salud mental y física. El objetivo general de esta investigación sería generar una plataforma que visibilice de manera cuantitativa y cualitativa la información e importancia sobre los riesgos, que significa no hacerse cargo de los traumas en la primera instancia de llegada de la migración irregular. Esto a través de talleres y datos duros para poder ayudar a quienes trabajan con estos niños y niñas, visibilizando sus necesidades específicas. Como primer objetivo específico, sería adquirir información sobre el usuario, su contexto actual y su historia migratoria, esto mediante mesas de trabajo con los mismos. Como segundo objetivo específico, sería analizar sistemas y métodos aplicados anteriormente a prácticas relacionadas con el tema migratorio irregular para niños y niñas. Y por último, diseñar propuestas de talleres co-creativos para testear las metodologías. Para la segmentación de usuario, es necesario señalar que el usuario será estudiado ahora con mayor profundidad en la segunda etapa, pero se puede resumir en niños y niñas migrantes de nacionalidad venezolana. Esto se abre posibilidad de adaptación a otras nacionalidades posteriormente, y la nacionalidad venezolana debido al incremento de su llegada al país por vías irregulares últimamente. Ellos se encontrarían en la etapa de operaciones concretas de 7 a 12 años. Según la teoría de Payet, como mencioné anteriormente, estos se encontrarían con el uso de lógica, se cuestionan cosas, categorizan aspectos complejos, pueden verbalizar sus deseos y pensamientos, sus pensamientos dejan de ser egoístas. Viven en la comuna de Santiago, esto es porque se encuentra en la mayor cantidad de venezolanos residentes dentro de la comuna de Santiago en la región metropolitana. Donde entonces, en una escuela municipal de la comuna de Santiago, donde reside la mayor cantidad de población migrante, con poco tiempo de llegada al país desde una migración irregular desde Venezuela, esto para que se pueda practicar la primera instancia sin mayor tiempo y no se pueden haber desarrollado mayores traumas, y cómo a través del intercambio de experiencias y opiniones. Esto siempre comprendiendo que todos y todas tienen memorias diferentes, sean locales, nacionales o transnacionales, que abarcarán temas de comunidad, migración, junto al entendimiento de sus derechos y vulneraciones. Para la viabilidad del proyecto, dentro del ámbito social, es importante porque se debe visibilizar a los niños y niñas como parte esencial de los flujos migratorios, promoviendo su protección de derechos. Así pueden ser vistos como personas dignas de ser escuchadas, entendidas y agentes activos en la comunidad.
En el ámbito cultural, este proyecto podría reforzar el interés y conocimiento de la presencia de niños y niñas como agentes activos de los flujos y podría incentivar a generar medidas específicas para los casos, por lo tanto, más intervenciones sociales para acompañar y ayudarlos en los procesos. En el ámbito educacional, contribuye al desarrollo colectivo e individual de estos niños en los centros educativos, abriendo las posibilidades de mayor desenvoltura. Y en el ámbito económico, se podría postular al Fondo de Organización Regional de Acción Social por medio del municipio de Santiago, el cual contiene el sello migrante, el cual sería muy importante para este proyecto. La implementación de estos programas tiene como objetivo potenciar las iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida e inclusión en la vida nacional de la población migrante. Esto sí, también se podría postular a fondos de fundaciones privadas, quienes muchas de ellas están enfocadas a la migración. Para los referentes, en primera instancia, se usa el Regio de Kelmi, que es proveniente de Chile, que fue un proyecto piloto que busca generar el diálogo entre niños y niñas y adultos para identificar sus experiencias, sus vivencias, esto dentro de su integración local y su viaje para llegar al país. Dentro de los ámbitos que se rescata que es una metodología que incluye a los niños y niñas, se usa de manera bidireccional con ellos y se valora sus historias desde los trayectos de llegada hasta las experiencias que están viviendo en el país de residencia. Algunos de los aspectos a mejorar podría ser que el proyecto no se utilizó posteriormente para un fin útil y las experiencias contadas son a partir de diálogos de niños y niñas con sus padres y madres, sin tener un espacio único y personal. Como segundo referente está Poblando Cultura, que es un proyecto de título de la Universidad Diego Portales de diseño, que fue un modelo para incentivar la actividad cultural y acceso equitativo para lograr colaborar con el mismo, dando como resultado un bien o servicio cultural. Como aspecto que se rescata de aquí, se rescata el fomento cultural y social, y, y que actúe como puente mediador para el bien o servicio del usuario, y una sistematización que ayuda a los procesos que sean más eficientes. Como aspecto a mejorar, se podría desarrollar un modelo en versión digital para tener mayor alcance. Como último referente se encuentra el proyecto Kipu, que es peruano, que es una herramienta de movilización para documentar las historias de mujeres y unir a aquellas afectadas en Perú, además de alcanzar públicos internacionales que pueden presionar por justicia. Aquí se rescata el uso de tecnología y usos de videos para la unificación entre personas y que tiene un gran impacto social importante a través de la visualización de un problema. Y los aspectos a mejorar es que el alcance digital suele ser muy masivo y cumple con la meta de alcanzar públicos internacionales que pueden presionar, pero hace más difícil el alcance a aquellas comunidades rurales del mismo país. Y terminando con eso, les doy las gracias por escucharme y espero que se encuentren muy bien.